Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo, donde quiera que haya un puertorriqueño o puertorriqueña en la diáspora, en cualquier parte del mundo. Saludos, ustedes también hacen patria puertorriqueña y estamos en Bonita Radio, que vamos a hablar, yo creo que de un tema que nos ha fascinado la discusión, pero sobre todo la discusión que también deja una perpleja de cómo el Partido Popular defiende la posibilidad de que no hayan coaligadas. Pero obviamente también otros extremos de la insistencia de Ramón Rosario y del Partido Nuevo Progresista de que los demandantes no tienen legitimación activa. No está madura la controversia, dice el procurador. Increíble. Vamos a hablar sobre eso mucho, pero también vamos a hablar de temas que están relacionados, sobre todo Joan Rodríguez Bebe, Gretchen Howe, que provocaron que en este momento los crímenes relacionados con delitos sexuales, en este caso, el caso más reciente, que es el caso de la violación de la niña de 13 años, acusado su padre de ello, estamos hablando de que es posible que, contrario a lo que dijo el comisionado de la policía para las gradas, en el espectáculo de entretenimiento para cazar a esta persona que está acusada de este delito, dijo que iba a cumplir vida. Y yo quiero exclusivamente ir al análisis de ese extremo, de lo que se dice en propaganda y de lo que realmente puede pasar, porque estas dos legisladoras impulsaron las enmiendas para que hayan no solamente los crímenes de violencia sexual, sino otros relacionados, que las personas puedan tener acceso a la libertad bajo palabra a los 15 años. En el tema también del monotema que tiene, lo monotemática que es Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe. Lizy Burgos radica hoy un proyecto para criminalizar las actividades de las personas drag queens. En algún momento otras pueden ser trans, frente a niños o niñas. Creíblemente. Y definitivamente lo que es una querella que se radicara contra el ex alcalde de Ceiba, el PNP Ángel Cruz, que la Oficina de Ética Gubernamental le emitió una multa hoy, la firma el director ejecutivo Luis Pérez Vargas, de $10,500 por haber instituido o operacionalizado un reclutamiento masivo después de haber perdido la primaria. Y yo quiero empezar por un tema que es una pérdida, y quisiera comentarla puntualmente, la pérdida de José Arsenio Torres, ese analista político, ex secretario brevísimo del Departamento de Educación de la administración Pedro Rosselló González, ese profesor universitario que definitivamente, si hay que decir algo de José Arsenio, usted podría estar de acuerdo o no con las cosas que analizaba y con los análisis que hizo, sobre todo desde la política partidista, pero de que era un erudito, era una persona que
fue producto del sistema público de enseñanza, pero sobre todo del sistema de educación que proponía que las personas tuvieran un conocimiento, incluso desde los clásicos, de todos los extremos clásicos, para vindicar y privilegiar, mejor dicho, el conocimiento para todo lo que usted fuera a hacer. Y ese era José Arsenio Torres. Y me parece que en este momento en que lo que vemos son programas de entretenimiento desde el punto de vista del análisis político, hay que recordar que José Arsenio Torres fue parte de un esfuerzo televisivo que duró quizás mucho menos de lo que quisiéramos algunos, que independientemente de que estuviéramos de acuerdo con las personas y con los planteamientos, era una discusión de altura. Y ese programa se llamó Cara a Cara ante el País. Y yo creo que si hay que hablar de José Arsenio Torres, hay que hablar de lo que los medios de comunicación en Puerto Rico lo hicieron a finales de los 70, principios de los 80. Ahí está no solamente Miguel Hernández Agosto y José Arsenio Torres, está igualmente el compañero, colega periodista que participó en muchas ocasiones, Eddie López, Carlos Gallizá y el fenecido. De hecho, todos están fenecidos. Todos los que están ahí, el único que faltaba era José Arsenio Torres, ex representante del Partido Nuevo Progresista, Beni Franqui Cerezo. En un momento dado participó también Rubén Berríos Martínez como presidente del Partido Independentista. Y realmente yo creo que esta fue una época que le dio mucho lustre a los medios de comunicación, trayendo lo que era problemático incluso para esos medios de comunicación, que era dilucidar con el país desde la mirada más profunda de lo que eran los problemas políticos que tenía Puerto Rico y cómo se analizaba la realidad de la política puertorriqueña. Así que quise traerlo porque me parece importante. Esas fotos las tomamos de los escritos de Pedro Servigón, que siempre se mantiene más o menos ahí colocando esas imágenes que tiene, que son de hace un poquito de tiempo. Tengo que decir que Rafael Avilés fue el primero que llegó hoy. Saludos, Rafael. Yanni Moreno está por ahí. Salgo. Luz Díaz también está por ahí desde Winter Garden. Mildred Lozada. Saludos, Mildred. Muy interesante la vista del MBC y el PIB. Súper interesante. Vamos a eso como último tema hoy. Está Lo Lamento, Norma Rodríguez, Nilda Cruz, siempre por ahí. Carlos Aponte, dice Nilda Cruz, buenas tardes, Carmen Enita, dale pensamiento a investigar realmente lo que el GOBE fue a hacer a Panamá. A mí me encantaría investigarlo. Tengo como 5 investigaciones grandes que quisiera hacer. Esa investigación conlleva dinero. Y créeme, en este momento no estamos disponibles, no estamos capaces, no tenemos la capacidad económica, pero puedes estar segura que va a llegar el momento. Vamos a hacerlo, tranquilo. Gracias por estar a todos por ahí. Florence Ramos también está por ahí. Alex Cabán, gracias. ¿Y dónde está la hermanita? Magdi. Heriberto Casio, Pineda, Alfonso Padua, Raúl Rodríguez. Me encantaba escuchar a José Arsenio, dice Raúl, así es. Cindy Hernández, saludos desde Quebradilla, saludos. Por ahí veí que estaba también la compañera Brenda Reyes Tomasini. Yo quiero empezar por el tema de lo que supone, y nosotros hemos discutido en muchas instancias, lo que supone que el gobierno de Puerto Rico, y esta mañana hablábamos desde otro extremo, desde otro ejemplo, mantenga una política de proyectar lo que va dirigido a un público que se deja impresionar por la pantalla y la propaganda. El Partido Nuevo Progresista, y en ese sentido el gobierno del 32% y su gobernador, siempre plantean que el pueblo de Puerto Rico no le gusta profundizar en los asuntos que tiene ante sí, en los retos, en las realidades. Y por eso está todo el tiempo creando una campaña de la campaña. Y todos los elementos que trae son desde la estridencia para satisfacer a unos medios de comunicación que trabajan para ello. Y en efecto, también se reproduce ese mecanismo de hacerlo grandilocuente para producir entretenimiento. Y ahí está el arresto del violador de su hija de 13 años, del acusado de violación de su hija de 13 años. Y
En este momento, esta imagen de Alexis Alicea Torres se convierte para los pelotamonga, para los notipalmas y para los medios de comunicación que ceden, que están siempre buscando la carroña y que tratando de entretener al país en lugar de hablarle en profundidad de los temas que le preocupan y de las necesidades que tiene. Se convierte en esa pantalla desde el Estado, desde ese gobierno de Pedro Pierluisi y desde la posición de quizás uno de los jefes de agencia de seguridad pública más mediocres que ha tenido la historia de Puerto Rico, y ese es el comisionado Antonio López Figueroa. Cuando yo hablo de esta imagen, la tengo que anteponer a la imagen de un comisionado de la policía y de una Joan Rodríguez Bebe y una Gretchen Howe, que en efecto estas tres imágenes se contradicen entre sí en términos de lo que ha ocurrido. Porque precisamente ese comisionado, a lo que también sucumbe en términos de sus monotemáticos, Joan Rodríguez Bebe, Gretchen Howe todavía la miro como esa legisladora que no despega, que es más una alcaldesa de Calley o quiere aspirar a eso, que una legisladora. Profundidad, me lo cuestiono. Pero el comisionado de la policía creó todo un proyecto de comunicación de relaciones públicas para trabajar este arresto, para sustituir esa búsqueda y esa ansiedad que produce el entretenimiento para esta gente que consume ese tipo de noticias. Porque desde ahí es desde donde único pueden hablar. Y el comisionado dijo con la boca de comer que esta persona se iba a podrir en la cárcel. A pudrir. Exacto. Y cuando dice eso, lo dice precisamente para llamar la atención y agitar a la gente que plantean desde la emoción, y con mucha razón, que el que le haga eso a mi hija, que vaya preso para el resto de la vida y quizás hasta lo mato, porque esas son las impresiones a las que alude el comisionado de la policía. Pues ¿saben qué? No solamente probamos la teoría de que el gobierno de Puerto Rico hace todo desde las relaciones públicas y no atiende la profundidad, pero sobre todo la veracidad de los asuntos. Es que es un asunto tan fuerte en términos del tema, de lo violento que puede ser inclusive escuchar la narración de esta niña de 13 años y de los que están hablando por ella sobre qué pasó, que en efecto tiene un hijo de su padre. Nos encontramos hoy con que hay una ley que pasó, impulsaron Gretchen Howe y Joan Rodríguez Bebe, que le da la posibilidad a Alexis Alicea Torres de salir en 15 años, o por lo menos tener posibilidad de salir, porque le cualificaría para ir a pedir la salida de prisión bajo la Junta de Libertad bajo palabra. Y esto es importantísimo porque precisamente ¿con quién habla el comisionado de la policía cuando dice las barbaridades que dice? Él no tiene un ayudante que le diga no puedes decir eso porque sabes que esta ley que la aprobaron en efecto, no le da la posibilidad de cumplir vida. Porque yo no sé si tú lo sabes. Este es el ayudante hablando. Yo no sé si tú lo sabes, pero los confinados tienen derechos. Y tienen tantos derechos que Carlos Romero Barceló le dio el derecho al voto, porque no se le pueden quitar los derechos democráticos a una persona porque esté privada de la libertad. Independientemente de lo que de que alguien piense que debieron habérselo quitado, etcétera, etcétera. La ley 85 del 2022, producto de un proyecto de ley de Joan Rodríguez Bebe y Gretchen Howe, se unieron William Villafañe y Ramón Ruiz Nieves. Redujo los años de cárcel mínimos a cumplir antes de que un reo cualifique para libertad bajo palabra. En el caso de reos sentenciados como adultos, 25 años en el caso de sentenciados a 99 años. Y en 15 años en el caso de sentencias de 50 años.
Por eso es que yo creo que es tan importante decirle al país que hablan para las gradas. Que realmente o no saben de lo que están hablando o la estrategia está tan cuadrada de mentirle al país insistentemente para solamente satisfacer la rabia que tiene la gente de que haya un hombre que pueda estar acusado de haber violado a su hija. Ese, el caso de Alexis Alicea Torres versus el comisionado de la policía y su boconería cuando está así agarrando al arrestado. Jamás visto un superintendente de la policía agarrando a un arrestado para salir en televisión. Pero este es el mediático de Antonio López Figueroa. Yo creo que en este gobierno hay tantos guitarreños que realmente yo creo que todos se pelean por salir en televisión. Hay un montón de guitarreños. En la cárcel lo enjuician, dice Carlos Reyes. Isabel Irizarry dice: el insecto es un problema en Puerto Rico. Hicieron un show mediático que ilustra que las agencias relacionadas no están haciendo su trabajo. Además, estoy de acuerdo contigo. Es monstruoso, pero no era necesario para el propósito de informar al pueblo. Puede ser monstruoso y estamos de acuerdo. Pero el análisis no puede ser la emocionalidad del evento. Tiene que ser racional. Tiene que ser racional. Porque nosotros no estamos aquí para despertar en la gente el sentimiento de cacería, como lo hacen los medios tradicionales en el caso de la pelota monga y compañía. A mí me da vergüenza decir que allí puede haber gente que se ha llamado periodista en algún momento. Lo siento, pero así lo pienso, lo siento y quise decirlo. Ángel Velázquez: por el derecho al voto a los presos vino el caso de Morales Feliciano. Ahí estamos. López Figueroa, otro macharrán. Magali Díaz. Muchos guitarreños. Rafael Avilés se ríe. Bueno, deben mencionar la orientación sexual de todos esos pedófilos. Son heterosexuales. Georgie Irizarry, me sacaste las palabras de la boca. Porque hay algo bien interesante que vamos a discutir ahora. Y que vamos a discutir y que fue lo que le contesté a un internauta hace como 2 horas. Cuando supe que Lizy Burgos radicó un proyecto de ley para criminalizar lo que están oyendo, la posibilidad de que haya una actividad donde haya menores y participe una persona, ya sea transexual, ya sea una persona trans, un drag queen solamente por ser transformista, etcétera, etcétera. Yo voy a leer lo que dice la medida. Lizy Burgos, esa que lo único que hace en términos de temas para legislar es apegarse y criminalizar las actividades o cualquier persona que no piense desde la heterosexualidad y que tenga otra orientación sexual. La medida propone añadir el artículo 137, lo que hace es añadir un nuevo delito al Código Penal, hablando sobre exposiciones obscenas frente a menores. Y las clasifica como una actuación grotesca dirigida a apelar el interés lascivo, interés morboso en la desnudez, sexualidad o funciones fisiológicas en una forma patentemente ofensiva, representa o describe conducta sexual que incluye, pero sin limitarse, a mostrar genitales masculinos o femeninos, mostrar objetos o juguetes sexuales que simulen los senos femeninos, la vulva, la vagina, el pene, el ano, o que se simulen actos sexuales tales como, pero sin limitarse, a un acto orogenital o a una penetración, etcétera, etcétera. Yo leía esto y sencillamente pensaba en esta línea del interés morboso que plantea este nuevo delito que quisiera imponer Lizy Burgos en el Código Penal. ¿De quién es el interés morboso por tachar y por limitar todo lo que sea la expresión de un cuerpo? Realmente yo quisiera que algún psicoanalista, alguien desde la orientación, desde la realmente más que orientación,
desde la sabiduría de una persona que se dedica a hacer análisis de la psique, me pudiera leer cómo esta gente no hablan de otra cosa que es el castigo del cuerpo. O sea, realmente esto es una fascinación. Y ahí voy a lo que llama la atención George Irizarry. Pero no saben ellos que los pedófilos son los pastores. Han sido, en la historia de Puerto Rico hay muchos casos, los pudiéramos citar. Pastores, heterosexuales, sacerdotes, o sea, de diferentes denominaciones religiosas, maestros. Y en el caso de los violadores y en el caso del estricto incesto, heterosexuales. Pero es que ellos no leen, pero es que ellos no tienen claro. No, no es eso. Lo tienen clarísimo, pero miren, lo quieren invisibilizar. Porque quieren dedicarse a tratar de despertar, igual que el comisionado de la policía, a tratar de despertar ese odio instintivo que le han inculcado la heterosexualidad y el patriarcado, le ha inculcado a sus hijos y a sus hijas desde niños y niñas, precisamente para que odien su cuerpo y odien todo lo que es diferente. Y odien la posibilidad de sentir. Esta es Lizy Burgos, una legisladora que lo menos que debe haberse cogido es una amonestación por mantener y tener en nómina a una persona que tenía un trabajo a tiempo completo como directora de una escuela y era su directora ejecutiva de oficina. Y algo habrá transado con la Comisión de Ética de la Cámara y con el liderato del Partido Popular para que no la hubieran tocado, para que no la tocaran. Pero ahí está. Ahí está Lizy Burgos. Por eso lo traje, fíjese cómo intentan y siguen intentando entrar en el mismo tema desde diferentes puntos. Porque si eso no fue lo que hizo el comisionado de la policía con el espectáculo para cazar desde otro extremo, como si eso protegiera a la menor. Nadie habla de la menor, todo el mundo habla del espectáculo. Nadie habla qué hizo el Departamento de la Familia, dónde estuvieron los médicos, quién no cumplió con su responsabilidad. Nadie. Así que yo creo que era importante que llamáramos la atención de esto. Ángel Torrens dice que le cogió tarde. Nunca es tarde si la dicha es bonita radio. Alguien dice que Lizy Burgos es una retrógrada. Juan Carlos Medina. Y no respeta al prójimo. Estoy de acuerdo. Y para no dejar de hablar de corrupción del Partido Nuevo Progresista, porque eso es lo que nos trae hoy el director ejecutivo, el director de la Oficina de Ética Gubernamental, ahí está el exalcalde de Ceiba, que nada más y nada menos que perdió la primaria en el 2020 y se fue al municipio, organizó un reclutamiento masivo, y ese reclutamiento masivo, ¿para qué? Para atornillar a su gente, a pesar de que había ganado otro candidato dentro de la primaria del PNP para ser alcalde. Le impuso la Oficina de Ética $3,000 que le tiene que dar al municipio y $7,500 que le tiene que pagar al Departamento de Hacienda. Lo menos que contrató fueron convictos. Personas, no por convictas, que estaban en este momento cumpliendo la pena. En el caso de que no podían trabajar específicamente para lo que él los reclutó. Es increíble. Y no quiero, y quizás debo recoger el comentario, no quiero con esto decir que los convictos no tienen derecho a trabajar, todo lo contrario, soy de las que pienso que, y estoy en un profundo análisis de todo lo que tiene que ver con la justicia reivindicativa. Pero en el caso de él fue específicamente convictos que no los podía reclutar por el área donde los estaba reclutando y porque estaban cumpliendo todavía su pena. Pero había que ganar y había que tener la posibilidad de volver a ser candidato a alcalde. Y a esta hora, gracias a nuestros auspiciadores siempre con nosotros en Qué Palo es Noticia, la cooperativa Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Vega Alta.
Lilian Ferrer dice que están oprimidas sexualmente. Eres terrible, Lilian. Mucho se habla de la represión y no lo dudo. Norma Rivera dice, estos xenofóbicos son responsables, sexofóbicos, perdón, son responsables de que nuestros niños sigan siendo abusados. Los políticos corruptos por votos no han permitido que la educación, exactamente. Igual serían empleados fantasmas, exacto, José Ortiz, no lo olvidemos, también puede ser. Y yo quiero empezar hablando de el asunto de la vista apelativa, de la vista del Tribunal de Apelaciones que se está dando en este momento. De hecho, creo que ya terminó. Son 3 jueces. Grisel Romero, Grisel Romero, que tengo que decir que los 3 estuvieron bastante, Grisel Romero y Abelardo Bermúdez, que es el que está en el centro en este caso, fueron los 2 que tuvieron muchas preguntas, o por lo menos comentarios, en términos de desde dónde debería estar el análisis, sobre todo la legitimación activa o capacidad para demandar que tienen los demandantes. Y el más silente, el más joven de los 3, un buen PNP nombrado por Tomás Rivera Chats en el 2019 y aprobado por esa legislatura, José Monge, un ex juez del Tribunal de Bayamón. A mí primero me llama la atención que quizás una de las primeras preguntas para, sobre todo, el Procurador General, que responde obviamente a la administración del 32%, y Ramón Rosario, Moncho Doral, como diría mi amiga Brenda Reyes Tomasini. Se acabó hace como 10 minutos. Gracias, Nivia Rodríguez. La contestación a lo que ha sido el jingle del Partido Nuevo Progresista en este caso, que es que no tienen legitimación y no tienen capacidad para demandar porque no tienen un daño real. Me parece que eso es lo más interesante que surge en esta vista, porque esa vista era para discutir precisamente esa profundidad, ese extremo, y la juez Grisel Romero y Abelardo Bermúdez trajeron un planteamiento de una nueva tendencia de jurisprudencia en el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos del 30 de junio del 23, perdón, hace 2 meses, que establece propiamente que el Tribunal Supremo extiende la capacidad para demandar de una persona aun cuando no haya establecido ese daño real, pero que haya una gran oportunidad y que sienta que lo puede tener. Y en este caso, en el caso de 303, creo que, déjenme citar, Creations, 303 Creations LLC. Precisamente es un planteamiento de que el asunto no esta mujer tiene un negocio establecido de plataformas web y trajo la atención de que era posible de que cuando fuera a buscar la posibilidad de tener a un cliente, que le exigiera a ese cliente que si ella hablaba del matrimonio gay tenía que hablar de esto otro, porque esa era la limitación en el estado donde estaba. Y el planteamiento del Tribunal Supremo es que ella tenía el suficiente temor de que eso fuera lo que pasara. Así es que, interesante, porque se amplía la posibilidad de que esa legitimación activa sea mucho más amplia, valga la redundancia, que solamente decir que tengo un daño real y es este. Aquí todavía no había ocurrido el daño. Eso es importante porque esa es la alegación del Partido Nuevo Progresista. Y Ramón Rosario, bendito finito en los planteamientos. Ahí habían básicamente 4 abogados entre el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular, el Procurador General y el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista. Y
dos abogados que fueron los ponentes en el caso de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Gorrín Peralta, el profesor de Derecho, y también profesor de Derecho, Farinacci Fernó, Jorge Farinacci Fernó. Tengo que decir que, obviamente, yo había visto en otro momento, otra foto, por favor, de Farinacci Fernó. Yo había escuchado a Gorrín Peralta en el tribunal presencial y básicamente presencial porque fue hace un tiempo, pero obviamente en la cobertura que hice de los tribunales en Puerto Rico, pues lo había visto en 2 o 3 ocasiones, incluso lo he entrevistado, pero me impresionó positivamente lo bien preparado y lo acucioso que fue Jorge Farinacci Fernó. No dejó una línea que no le preguntaran que trajera, sobre todo, porque vimos a un juez Bermúdez acogiendo, por lo menos para mí, intimando, en cuestionamiento, pero para mí intimando, que por ahí es que va, 2 líneas importantes también que voy a destacar de esta discusión. Si el escrutinio que tiene que hacer el tribunal es estricto para atender este asunto con relación a lo que plantean los demandantes, que aquí hay una violación y hay una limitación al derecho a la libre asociación, que es un derecho principalísimo, fundamental en el derecho puertorriqueño desde la Constitución. Porque le limita a esa persona la capacidad y la libertad de ir a votar por quien quiera votar, cuando no permite el nuevo código las coaligadas. Ese es básicamente el planteamiento de los demandantes. Esa fue la postura del abogado del Partido Popular. Interesante, porque no plantea, todo lo contrario, no niega la posibilidad de que se le esté limitando el derecho a la libre asociación. Lo que pasa es que dice que es tan finito que la jurisprudencia también dice que cuando es así, pues el escrutinio no puede ser estricto. Y usted puede, pues mire, esto es una limitación, pero no es tan grave. Ojo, interesante. Por un lado, el juez Bermúdez se fue mucho por ahí. Obviamente amparado en jurisprudencia, trayendo los casos, etcétera, etcétera. Volvemos, eso fue un planteamiento del Partido Popular. Pero por otro lado, a mí sí me pareció interesante en la última argumentación del juez Bermúdez que trajera lo que es la complejidad, que también fue un alegato del abogado del Partido Popular. Y habla específicamente de que la jurisprudencia establece que no se puede estar traqueteando con el esfuerzo electoral, con el proyecto electoral, porque todo eso, todo lo que se amplíe en ese sentido puede complejizar ese esfuerzo del derecho al voto y la gente puede sentirse o engañada o manipulada. Interesante. Y hablaba también de lo que puede crear una confusión. Todo esto es trayendo jurisprudencia de Estados Unidos, que me pareció puntual el llamado del licenciado Farinacci Fernó cuando comenzó a contestarle al juez. Perdóneme, juez, está bueno traer el derecho comparado, pero estamos hablando de derecho puertorriqueño. Y la Constitución de Puerto Rico ha establecido, sobre todo la argumentación nuestra, la limitación a la libre asociación, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en por lo menos 4 casos de reciente resolución, ha dicho, aquí si vamos a hablar del principio de libre asociación y el derecho a la libre asociación, el escrutinio tiene que ser estricto. Interesante. O sea, lo confronta. Importante, ¿por qué? Porque está bien chévere, como él dijo, y él es un estudioso del derecho, traer el estudio y el análisis comparado, pero vamos a resolver por la ley de Puerto Rico, no vamos a resolver por la ley de Wisconsin. Aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos hay 42 estados que prohíben las coaligadas, pero ¿por qué no hablamos de los
de los 9 estados que, incluida la ciudad, el estado de Nueva York, que las posibilitan. ¿Por qué no hablamos del derecho que tienen las coaligadas, de estar en las coaligadas a nivel presidencial? Precisamente le dijo Farinacci Fernó, Joe Biden fue un candidato coaligado. Así que esa línea de la complejidad, obviamente en materia de derecho ya les dije cómo contestó el licenciado, pero a mí me pareció que cuando dejó caer algo como lo que puede ser engaño, manipulación, pero lo que puede ser tan complejo que la gente no entienda cómo votar, a mí se me fue la mente al 2020. Mire, juez, en Puerto Rico el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular prohibieron las coaligadas en el 2020. ¿Y usted sabe qué pasó en las primarias del 2020? Que hubo una secundaria porque la Comisión Estatal de Elecciones no tuvo la capacidad para bregar con el proyecto. Y que aún en la elección general que atendía ese nuevo código, se pone un salpa afuera que aquí hay gente que dice que le robaron las elecciones. ¿De qué complejidad estamos hablando? ¿De qué engaño estamos hablando? Quizás el mejor ejemplo, cuando le contestó el asunto de el engaño y la manipulación, es lo que trae Farinacci Fernó cuando habla del Código Electoral de 1977, que permitía las coaligadas y no hubo ningún problema. Pero eran unas coaligadas que tenían unas maneras de, vamos a decir, de adjudicarse, pero que tenían todo un reglamento de cómo era que se iban a llevar a cabo esas candidaturas coaligadas bajo ese código. Estaba clarito, no había materia de engaño. Y la gente iba con ese código aceptando las coaligadas a votar. Pero definitivamente el mejor ejemplo fue el de Santiago Iglesias Pantín. Todo el mundo sabía que era socialista, pero no tenía los votos para ganar como dentro del Partido Socialista. Y aceptó. O sea, había una proposición de coaligadas en ese momento, había una aceptación de las candidaturas y ganó con el voto del Partido Unión Republicana. Y sacó 90,000 votos una vez y sacó 110,000 votos la otra vez. Y el Partido Unión Republicana le dio el 55% de los votos, ganó. ¿Quién se sintió engañado ahí? Esa historia, ese análisis histórico, el Partido Nuevo Progresista no lo hace o no lo quiere hacer. Porque también hemos hablado de la papeleta que se presentó en un momento dado, precisamente en el caso de las coaligadas, en aquella conferencia de prensa, donde se trajo la papeleta en que Ferré también era parte del proyecto de candidaturas coaligadas. Yo lo que vi allí, desde el punto de vista de los jueces, quizás estén los tres de acuerdo. Me parece que Monge va a hacer lo que Tomás Rivera Chat le diga, y obviamente sabemos lo que piensa Tomás Rivera Chat de este asunto. Me parece que los otros dos están estudiando el asunto, quizás más apegados, por lo menos la impresión, como intimó Bermúdez, más apegado a la explicación y a la teoría del Partido Popular de que aquí el escrutinio no tiene que ser estricto y por eso se le puede dar la posibilidad de que sean prohibidas, de que esté prohibida. Siento que no vi clara, la siento estudiosa, pero no vi clara cuál sería la posición de la juez Giselle Romero. Y si eso se está discutiendo en este momento de la historia de Puerto Rico, este fin de semana, y no lo he discutido porque hemos tenido mucho con el asunto de la corrupción y de los casos de crímenes ambientales, pero lo he de discutir próximamente. Todo lo que pasó en la Asamblea de Victoria Ciudadana y que tienen unos números
que los favorecen y que viéndolos con el PIB, en efecto, podría ser esa alianza. Si es una alianza posible, tendrían los números. Y si no, se la hace posible el tribunal. Se las van a tener que inventar, pero porque yo estoy segura que van a tratar de que eso ocurra. Dice Isabel Irizarry, yo como electora entiendo que me están violando mis derechos provistos en nuestra Constitución. ¿Quién realmente nos representa en este proceso? Interesante, Isabel. Eso, yo creo que eso es una ganancia, Isabel. En Puerto Rico nadie se sentaba a hablar de la posibilidad de que esto se diera, aunque estaba en el código hasta el 2020. O sea, nadie se sentaba a hablar. Yo creo que lo está haciendo ahora el país o la gente que habla mucho de este asunto de cara a las elecciones generales, porque han visto lo que ha pasado con dos partidos que han controlado el esfuerzo político gubernamental, y ahí está el país que tenemos hoy. Cuando gane otro esfuerzo, otro partido, pues le echan la culpa a lo que pasó en esos 4 años o en esos 8. Pero por ahora no me pueden decir que es parte de lo que no hizo el PIB porque nunca han ganado. O que no hizo Victoria Ciudadana porque no estaban ahí, etcétera, etcétera. Y esta discusión yo creo que es importante y no hay que perderle de vista, sobre todo cuando venga esa decisión. Porque me parece que allí estaba claro que había un ambiente precisamente de una discusión profunda desde el punto de vista del derecho, pero también dejaron caer esos jueces algunas cosas. Y yo me cuestiono, y esto es una pregunta directa al alegado nuevo liderato del Partido Popular. ¿Dónde está Jesús Manuel Ortiz en todo esto? Porque si está en la línea, que de hecho yo esperaba peor, yo esperaba un análisis más de barricada como Partido Nuevo Progresista para defender la posibilidad de que no hayan otras valga la redundancia, posibilidades para estas elecciones que no sean el Partido Popular y el PNP dentro de la prohibición de las coaligadas. Jesús Manuel Ortiz, esta línea del escrutinio estricto versus lo moderado que pueda hacer el escrutinio, me parece interesante, pero igualmente me parece poco novel dentro de lo que quiere plantear el nuevo liderato del del Partido Popular Democrático, de que ellos son los jóvenes que van a echar para adelante el país a través del Partido Popular. Porque si usted no se atreve a ser revolucionario, yo tengo un amigo que tiene 74 años, es popular, del corazón del rollo, pero es más revolucionario que Jesús Manuel Ortiz y que el candidato a comisionado que aparentemente va a ser el nieto de Rafael Hernández Colón. Si usted no se atreve a los 40 años a ser revolucionario en su visión, diablo, a los 34 años que tiene, 30 años que tiene este muchacho, el hijo de Hernández Mayoral, miren, imagínense cómo estoy, que no me acuerdo ni del nombre. Está fuerte. Y yo creo que esa vista fue interesante. Volvemos, yo esperaba una barricada peor. Yo creo que aquel abogado, más o menos, se sentó a establecer, de que limita, claro, el derecho. Porque es que realmente está fuerte. O sea, que usted le va a decir a la gente que usted no tiene la posibilidad de que haya una papeleta, que hayan 8 candidatos. En un momento el juez dijo, que eso complica el asunto de las papeletas. Juez, le hablamos de Java. Le hablamos de cómo fue que complicaron el proceso en la elección del 2020 y no habían coaligadas. Y se robaron las elecciones. Le hablamos de corrupción y de complejidad en el proceso electoral, que limita la capacidad de la democracia, porque es fundamental el derecho al voto. Yo creo que es mucho. Es mucho y me parece súper importante que sigamos mirando hacia dónde va el país, que el país está listo. A mí me da la impresión de que aquí la gente está lista para ir a aprender cómo votar de una manera distinta. Los que no están listos son los que no quieren dejar el guiso. Los que quieren seguir viviendo de cuponeros de la chequera del pueblo.
Esos son los verdaderos cuponeros. Yo me voy, son las 5:46, sigo investigando, sigo trayendo cosas y los voy a dejar con un video para todas aquellas personas que se cuestionan por qué hay gente que se manifiesta y hace protesta en Sol y Playa, en Aguadilla Pier, para defender los bienes de dominio público. Estas son Playa Córcega y la Playa Los Almendros en Rincón. Disfruten esta maravilla de playa. Y cuando vengan al país, ustedes que están en la diáspora, cuando estén en el área oeste, vayan allí y vean por qué la gente pone el cuerpo para defender los recursos naturales y los bienes de dominio público, porque son del pueblo. Éxito, nos vemos mañana. Gracias por estar. Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.